Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Soto y este es un nuevo programa de A Contraluz. En este programa voy a abordar la inmigración en Estados Unidos, sus orígenes y cómo ha ido evolucionando. Pero antes vamos a ver la situación geográfica de los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América son un país del continente americano que se sitúa en el subcontinente norteamericano, entre Canadá y Estados Unidos. El Estados Unidos original eran 13 territorios al este del actual Estados Unidos, 13 colonias de Gran Bretaña que el 14 de julio de 1776 se declaran independientes. Se produce entonces la Guerra de la Independencia entre los Estados Unidos de América y la Corona de Gran Bretaña. Estados Unidos gana la guerra y en 1783 Gran Bretaña reconoce su independencia. Esta es interpretada como una revolución de comerciantes contra la fiscalidad de la corona. Y es que este territorio de las 13 colonias se había convertido en muy próspero y rico gracias al comercio, gracias a la agricultura, y la fiscalidad era muy alta. Sin embargo, esta alta fiscalidad contra estos prósperos comerciantes no era recíproca en cuanto a su participación política en el Parlamento de la Gran Bretaña en Londres. Eran, por tanto, personas que aportaban dinero, pero que su voz política no se escuchaba. Se produce la revolución, la independencia, la guerra, la victoria frente a la corona y por consiguiente empieza entonces la historia de la independencia de los Estados Unidos de América. Desde entonces este país no ha parado de expandirse territorialmente, demográficamente, económicamente y en su poder en el mundo hasta ser la primera superpotencia mundial. Su crecimiento territorial tuvo varias fases. Primero, la propia independencia le otorgó un gran territorio al este de Norteamérica, las 13 colonias originales, y le ganó territorio a Gran Bretaña. A posterior, ya en el siglo XIX, le compra la Luisiana a Francia, le compra la Florida a España, y es que esta era una práctica habitual en los Estados Unidos, en este naciente país, y es comprar territorios en Norteamérica a antiguas potencias europeas. Pero también consiguió anexionarse Texas voluntariamente, y es que este territorio había sido parte de México, se había declarado república y pocos años después voluntariamente se incorporó a Estados Unidos. A posterior conquistó todo el oeste y se lo arrebató a México, que sufrió una pérdida territorial brutal en sus primeros años naciente como país. Luego prosiguió en 1867 con la compra de Alaska a los rusos y en 1898 se anexiona a Hawái como su último territorio. Y es que si vemos la bandera de Estados Unidos, se compone de 13 barras blancas y rojas que representan los 13 estados originarios y 50 estrellas blancas que representan los 50 estados de los Estados Unidos. Pero esta expansión territorial hubiese sido imposible sin el aporte demográfico del resto del mundo y sobre todo de Europa en estos años. En sus orígenes, Estados Unidos recibía un aporte de unos 8.000 inmigrantes al año, pero luego esto se va incrementando. Y de 1836 a 1914 aproximadamente unos 30 millones de europeos emigraron a los Estados Unidos. Durante 150 años, todo lo que es el siglo XIX y la primera parte del XX, la principal aportación fue europea, pero luego el origen de la inmigración va cambiando. Para que nos hagamos una idea, en 1910, 9 de cada 10 inmigrantes era europeo, frente a 1 de cada 10 en 2017. Si lo vemos más detalladamente, podemos ver las estadísticas y podemos ver que en la década de 1820 fueron 128.000 inmigrantes, principalmente de Irlanda, el Reino Unido y Francia. En la década siguiente, la de los 30, ya eran 540.000, siendo Irlanda, Alemania y el Reino Unido las más destacadas. Esto se va incrementando y se triplica hasta casi 1,5 millones en la década de los 40, se acerca casi a 3 millones en la década de los 50,
supera la barrera de los 5 millones en la década de 1880 y en la década de 1990 hasta 1910 se supera la barrera de los 8 millones. Los países más destacados lo vemos en la siguiente tabla, y es que según estadísticas de la BBC, en 1910 el país que representaba más inmigración en Estados Unidos era Alemania, con el 18,5. Le seguía Austria-Hungría, le seguía Irlanda, a pesar de ser una pequeña isla, le seguía Rusia, Italia, Escandinavia, el Reino Unido, Canadá, es decir, todos países europeos. En la primera mitad del siglo XX esto seguirá siendo así, seguirán siendo los países europeos los que más población aporten a los Estados Unidos. En la década de 1910 a 1920 serán más de 6 millones de personas. Esto coincide con el periodo de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX esto cambia. Una vez que Europa ya ha aportado una gran cantidad de población a Estados Unidos, se ha quitado población sobrante y además han ocurrido las dos guerras mundiales que han causado decenas de millones de muertos, entonces una Europa más estable, dividida eso sí en el bloque capitalista de Estados Unidos y en el bloque comunista soviético, se convierte en un territorio más estable, con mucha menos población, que está creciendo y que no tiene esa necesidad de emigrar a los Estados Unidos como hacía antes. Pero entonces esta migración europea es sustituida por otra migración, que es la latinoamericana y la asiática. Desde la década de 1960 hasta hoy en día, será México el país que más población aporte a Estados Unidos. El aporte poblacional desde 1960 no para de crecer, de los 3 millones de la década de 1960 a los 4 millones de 1970, a los 6 millones de la década de los 80, hasta el récord de los 100 millones de la década de 2000 a 2010. Pero no solo será México el país que aporte población a Estados Unidos desde América Latina, será toda América Latina, especialmente el Caribe, con países como Cuba, por ejemplo. También otros países asiáticos como Filipinas, como China, como Corea, aportarán grandes cantidades de población a Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y también en los primeros 20 años del siglo XXI. Es por tanto que tenemos una primera fase de 150 años de una gran aportación poblacional europea y otros 70 años de una gran aportación latina y asiática. Que cabe decir que en estas estadísticas no está la población negra, puesto que nunca fueron inmigrantes, sino esclavos que fueron forzosamente enviados allí. Si hacemos una radiografía de los grupos étnicos que componen la actual población de los Estados Unidos, vemos como el primero destacado es Alemania, el segundo son los negros, el tercero es Irlanda, el cuarto es México, el quinto los ingleses, pero vemos como predomina como mayoría los europeos, incluso a día de hoy, pero que los negros, los latinos y los asiáticos cada vez tienen una mayor relevancia y cada vez tienen un mayor aporte a la población. En la actualidad, Estados Unidos es un país de unos 330 millones de habitantes, de los cuales más de 50 son inmigrantes y de los cuales más de 10 son mexicanos. Y es que en Estados Unidos, desde la década de los 60, en estos últimos 70 años, se está produciendo algo, y es que la emigración hispanoamericana a Estados Unidos, sobre todo mexicana, pero también cubana, puertorriqueña, centroamericana, está provocando un incremento de los hablantes del español en el país. De hecho, el español es hablado por 57,6 millones de personas en Estados Unidos, de los cuales 41,8 lo tienen como su lengua materna, el 13,5% de la población. Pero como vemos en el mapa, su distribución no es homogénea, sino que son aquellos lugares con frontera con México los más destacados en el uso del español, destacando Texas con el 29,2, California con el 28,8, Nuevo México con el 26,5 o el caso de Florida por la emigración de cubanos con el 22,5. Pero eso sí, más allá del idioma español, en cuanto a población hispana, hay realmente territorios colindantes con México que están muy hispanizados. Nuevo México tiene casi un 50% de su población hispana, no solo de mexicanos, pero de hispanos en general. California estamos hablando de un 40%, Texas de un 38% o Arizona de un 30%. Todos estados limítrofes con México.
Es por ello que estamos viendo un proceso de hispanización de determinados territorios de Estados Unidos y va a ir a más porque sigue habiendo países de Centroamérica y del Caribe que realmente siguen siendo muy pobres y que van a seguir emitiendo población a los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy, pero la historia de la inmigración en Estados Unidos no termina porque sigue continuando incluso hoy en día. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast. Dale a like si te ha gustado, deja un comentario y suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo episodio.